Hola, hola, hola. Vamos a esperar que entre el listado de hoy para partir inmediatamente. Hola, Alison, ¿cómo estás? Enzo, ¿qué tal? Eh, BT Roset, Jimena, ¿cómo están todos? Hoy día vamos a tocar un tema bastante interesante que además podríamos decir que fue a pedido. La otra vez, junto a Claudio Acosta, llevamos a cabo una conversación tremendamente interesante respecto a cómo manejarse con los hijos, con los infantes en estos tiempos de crisis. Y hoy día por ahí mucha gente comenzó a deslizar la idea de, bueno, en tiempos de pandemia, de cuarentena total, empiezan algunos problemas de pareja que no se notaban porque antes finalmente estaban un poco separados todos y la cantidad de tiempo juntos era mucho menor. Por lo mismo, hoy día hemos decidido tocar este tema. Así que, bueno, ahí nos vemos inmediatamente. Em, Voy a hacer algunos contactos para decirle a Sergio que ya estamos. Ahí está avisado, él me decía que ya estaba listo y preparado, estaba a aparecer atendiendo un último paciente y conversamos de inmediato esta conversación. Y vayan preparando todas sus preguntas y bueno, cumpliendo acá como es a esta altura ya prácticamente nuestro deber fundamental como Instituto Ser y Conciencia, que de lunes a sábado por lo menos vamos a hacer un total de 6 entrevistas con importantes terapeutas, expertos en distintas materias que tienen que ver con la salud, el trato, la vida humana y todos los reveses que eso implica. Me pregunta Marce si esta charla va a estar después en YouTube. Sí, de hecho va a estar en nuestro canal. Por YouTube lo pueden encontrar como Instituto Ser. Y también vamos a comenzar a subir todos los videos em, a través de otro canal que también participo bastante, que se llama Que se sepa. Bueno, a propósito de las frases que emití alguna vez por televisión. Entonces ahí también van a estar desde la charla número uno, desde la primera entrevista, van a estar ahí siendo colocadas. Voy a aquí a apurar a mi amigo, así que aquí le estoy colocando, que ya estamos listos, preparados. Puede ser que es muy probable que él piense de que, de que estamos hablando a través de mi canal, entonces no, hoy día yo voy a ocupar obviamente el canal del instituto y él se va a acoplar con su cuenta. Ujú. Aquí le estoy explicando porque, bueno, usted sabe, no, nosotros no somos de los millennials, así que ahora sí. Mientras tanto, yo gentilmente puedo aprovechar de despejar cualquier duda respecto a esta dinámica que hacemos, como les decía, 6 veces a la semana y que es parte de los principios que como instituto hemos querido reforzar con la simple vocación e intención de poner a su disposición cursos, talleres, formaciones, también expertos terapeutas con distintas formaciones y disciplinas a propósito de todo lo que ustedes necesiten para hacer, bueno, de esta vida algo más llevadero o si es que no hay ningún problema por ahí, finalmente tratar de entender, acá está querido, ahí está mi querido amigo, ahí se nos va a acoplar de inmediato. Todo esto hecho para ustedes, ahí se viene. ¿Cómo está Sergio? ¿Cómo te ha ¿Cómo estás? ido? Muy Bien, bien, ¿y a ti? súper bien, maestro. Bueno verte. Igualmente, compadre, qué rico iniciar la semana con esta serie de entrevistas contigo. Y le estaba comentando a la gente de que hoy día vamos a tocar un tema que podríamos decir que es el primero que va a propósito de una petición general que se dio la otra vez y que tiene que ver con los temas de pareja. Estamos Ujú. en tiempos de pandemia, lo que lo hace esto, que es una prueba de fuego para muchos. Hay que entender Muy fuerte.
que muchas relaciones se mantienen precisamente porque por las pocas oportunidades de disputas que se dan en ciertos casos. Entonces ahora que hay que convivir juntos o que algunos se echan de menos porque están en la distancia y ven que así la cosa se hace más compleja, es donde aparece el tema de hoy que tiene que ver, atención todos, no se asusten, todos hemos pasado por esto, de las relaciones tóxicas. Querido Sergio, explícame por favor, ¿desde cuándo, entendiendo que todas las parejas peleamos, que es parte natural de cualquier vínculo emocional, se considera que una pareja es tóxica? Mira, se considera que una pareja es tóxica cuando hay algún tipo de abuso, llámese psicológico, físico, Ah, en ambos, que normalmente existe un abuso mutuo, o al menos en uno de ellos en la pareja. ujú, Eh, Mira, el tema se ha hecho muy popular desde, por ejemplo, un libro de la Norwood que hablaba de las mujeres que aman demasiado. Era un libro que tuvo un superventa, que mostraba cómo algunas mujeres tenían relaciones tóxicas con una serie de pasteles o sujetos que tenían ciertas características, pero que lo esencial y lo bonito de ellas es plantear de que de cierta manera tienen correspondencia con ciertas vulnerabilidades que ya traía la persona. En el perfecto. fondo, de alguna manera, enganchaban con la persona tóxica porque ya había algo que se atraía hacia esa toxicidad por antecedentes previos, por vidas difíciles, y trataba de explicar un poco las características de este tipo de relaciones, que, insisto, están muy bien descritas más que en la psicología y te diría en el cine. Por ejemplo, ¿cómo Ajá, olvidar, ya que, por ejemplo, la relación de Joker con Harley Quinn? Una relación por supuesto. tan linda. Ahí Obvio. tenemos la quintesencia, digamos. Que Eso era es como el su, baseline. ¿Ah? exacto, y era su terapeuta, de hecho. Así que bueno, ¿cómo son las cosas? Claro, entonces, así son las cosas. Entonces, un poco para ponernos en tono, porque ¿cuál es el mito fundacional de esto? El mito fundacional es que existe una persona que tiende a barrer el piso con la otra, y esta persona, que normalmente es la mujer, la que es barrida en la mitología, hasta por ejemplo en el caso de este cómic, Mm, eh, tiende a aceptar todo porque piensa de que es una persona que en el fondo es buena, pero que está ajá, demasiado traumada, que es una persona que en el fondo es buena y que ella tiene que sacrificarse por amor, que en el ok, fondo el amor implica soportar cosas porque el amor implica sacrificios. Entonces, perfecto. de alguna manera, hay personas que cuando llegan a la consulta tienden a sobrejustificar actitudes que el resto no justifica. Y una de Mm, las primeras cosas que uno ve en una relación tóxica, por ejemplo, hablando de este tipo de características, es de que la persona, una vez que entra en esta relación, se aísla del resto. Por ejemplo, imagínate de lo, que con- ella, ¿ah? lo conozco Vamos a eso. hablar de una Juana ficticia que se enamora de un Benjamín ficticio. Ok, Benjamín, Benjamín, chuta. Bueno, Benjamín coincidió. es un tipo, ya, claro, Benjamín empieza a quitarle a todos los amigos de ella, llega al trabajo de ella, le dice que no se junte con algunos tipos porque son jotes, que no se junte con ciertas amigas porque son lanzadas a la vida, por llamarlo de alguna forma, y que realmente él todo lo hace por amor. Y empieza a justificar, ay, si él es tan realmente tan buen tipo, que realmente él hace esto porque me quiere mucho. Pasa el Ajá, tiempo y finalmente ella queda aislada de los amigos, de la familia, de toda su red de contacto. Y cada vez perfecto. más depende de él, finalmente él termina siendo el único suministro de estabilidad de la vida de ella. Mm, Pero ella supone inicialmente que esto es por amor y normalmente viene por situaciones en el pasado donde ella tiene temas de vínculo, donde ella dice, ¿sabes qué? Las personas que me querían también hacían algo similar conmigo. Siempre tiene, perfecto. bueno, hasta el mismo cómic, si te fijas, siguiendo la idea del Ok, Joker, había toda una historia en el Harley que hacía de que ella, en el fondo, cayera en este punto. No ya, es gratis. ya, pero mira, ahí hay un punto porque sabéis que una de las primeras preguntas que nos llegan es que ya hemos tratado de ir contestando, ¿cómo saber si una relación es tóxica? ¿Qué características, aquí preguntan sobre lo mismo, tienen respecto a cómo es la dinámica, entendiendo que desde el punto de vista psicológico se habla de dinámica sobre circuitos cerrados de repetición de comportamientos que se van encontrando aquí, allá, en pareja futura, en relaciones de más allá, etcétera, etcétera. La dinámica, claro, porque puede ser que la persona, ¿qué está esperando? ¿Sabe que esto es malo, pero que puede mejorar? ¿O no se da cuenta que está mal? Muy buena pregunta, porque de cierta manera la persona tiene dos conciencias, porque me encanta esto que ustedes son Instituto Serie y Conciencia, hay dos conciencias.
hay una conciencia que entiende de que esto está mal. Y de hecho puede inclusive condenar relaciones en otros que son de ese estilo. Sin ir más lejos, probablemente nosotros conocemos gente del ambiente de los medios de comunicación que ha hablado respecto a un montón de cosas y que las practica, ¿me entiendes? Todo esto. Entonces, a Exacto. nivel racional, tiene un módulo que sabe que eso está mal. Sí, que Ok, lo está haciendo o que lo está recibiendo y sabe que está mal. perfecto. Pero el otro lado de su conciencia, su lado B, es incapaz de poder dejar ese ciclo y tiende a justificarlo para que puedan entrar estas dos verdades dentro de un mismo cuerpo. Ok, perfecto. Entiendo. Ahora, Entonces, perdón. No, termina la idea porque me acaba de surgir algo que también aquí están preguntando, pero termina la idea, Sergio. entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es igual que la adoctrinación en una secta. Tú vas de a poco. Yes. Tú no entras a una relación tóxica de una. Tú vas cediendo tu libertad hasta el punto de que normalizas temas. Ok. Entonces, normalmente tú preguntas por los antecedentes y te das cuenta que en la historia de la relación ya hubo muchos tipos de control, que la persona Mm, lentamente, el controlador se dio cuenta que el controlado iba cediendo, hasta un punto que tú ya llegas a un control bastante imposible al principio que tú creas que eres capaz de ser sometido. Entonces, el mismo concepto de la doctrinación psicológica y la base de todo esto tiene que ver perfecto. con un solo mecanismo, que hay un doctor que hablamos la otra vez en un programa, el doctor Sargent, creo que era el apellido, que es Ujú, que el mecanismo para poder adoctrinar a alguien es el miedo. El exacto. mecanismo de base del apego a estas personas es muy particular, ya podemos hablar, pero el mecanismo de base de todas relaciones es el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a perder a esta persona que es tan genial. O el miedo que se considera un respeto o una idea de que el otro la lleva, que el otro me puede Ok, tomar a mí y hacerse cargo. perfecto. Ahora, con respecto a eso, porque estamos hablando respecto a los distintos escalafones, que esto no parte de 0 a 1000, sino que es algo que comienza a crearse día a día, de forma paulatina, como una gotera que va horadando esta roca que parecía tan sólida hasta que termina instalando una enfermedad que se toma por completamente normal. ¿Cuál es la diferencia o qué se entiende o cuándo estás al borde entre una relación tóxica y violencia intrafamiliar? Que ahí, digamos, hay un punto para muchos de no retorno. Uh-huh. Mira, dentro de la idea de violencia intrafamiliar hay un concepto de base que, si bien es un poco ñoño, creo que todos deberíamos tenerlo en cuenta, de una autora llamada Leonore Walker. ¿Ya? Walker plantea lo que se llama el ciclo de la mujer golpeada, que ahora vamos a hablar del ciclo de la persona golpeada, porque ya estamos en este cambio de ideología de género, pero la idea es la siguiente: las personas entran en un ciclo donde Mm, al principio de la relación ella estudió de que las mujeres, en este caso, en los años 70, tenían una tensión con su pololo. Esta tensión pasaba a un punto donde como válvula de escape habían golpes. ok. Luego de estos golpes ocurría lo que se llamaba luna de miel, donde existía un arrepentimiento de la persona golpeadora respecto a su Mm, conducta, diciendo nunca más va esto a pasar, y a cambio yo te voy a dar todo lo que tú quieras. Te voy a dar cosas, te voy a dar viajes. Entonces, en la etapa de luna de miel, la persona se reencantaba con la relación. ¿Qué es lo que pasaba? Volvían las mismas tensiones de antes, que nunca habían mejorado, y claro. empezaba a no la válvula de escape de los golpes. Y cada vez se hacía más rápido este proceso. Y se hacía adictivo. ¿Por qué? Porque muchas personas les aburre una relación estable. Y eso es una cosa que tiene que entender la gente que está escuchando esto. Para Mm, muchas personas es agradable una relación que tenga altos y bajos. Ahora, cuando hablaste del tema de la violencia, vamos a tener que dar un punto, pero lo primero hay que entender que hay altos y bajos. Segundo, ujú, que en el tema de la violencia, cuando esta se produce, básicamente es porque ya llegamos a una espiral. Y en esta espiral, que nosotros le llamamos finalmente el terrorismo doméstico, cuando ya o el terrorismo de pareja, cuando ya la persona es golpeada constantemente, la mitología habla de que solamente hay un abusador. Pero desgraciadamente, de hecho, ya veían algunas preguntas, la norma es de que haya violencia cruzada. De hecho, unas personas mencionaban esto, donde hay insultos, algunos manotones, golpes de vuelta, y que finalmente en algún punto llega, por ejemplo, la fuerza pública y no sabe a quién realmente, digamos, proteger, por ejemplo, digamos, a la mm, mujer, que la ley afortunadamente ahora ha cambiado en eso a favor. Y lo segundo es que muchas veces estas parejas vuelven a pesar de que uno de ellos fue puesto en prisión. De hecho, un caso que te quiero mencionar muy curioso, un sí. hombre que estuvo un año en prisión porque agarró a patadas a su mujer en la calle, porque le molestó Mm, de cómo le estaba retando, de cómo él manejaba. ¿Sabes que después de ese año este hombre llega a mi consulta
Y Mm, la mujer lo perdonó, ok. a pesar de haber sido pateada en la calle. Y a pesar de que él había pateado a otras mujeres en el pasado. Solamente que en esta ocasión él se dio cuenta que fue distinto porque ella lo denunció. En este caso, este hombre, aparte de una psicopatía, tenía una lesión cerebral, que era evidente, pero como por ciertas razones él nunca había acudido a médicos, solamente en su infancia, en su juventud, esta no había sido tratada. Pero lo interesante es el discurso de Perfecto. ella. Yo sé que él es bueno en el fondo, yo sé que él va a cambiar, yo sé que él ha sufrido. Lo mismo que Joker, yo sé que es un tipo fracturado, un tipo roto, pero yo sé que en Claro. el fondo él es una buena persona a pesar de todo el daño que él me hace. Ya, a ver, deja de hacerte una pregunta entonces, sí, pero al hueso. Parte de las dinámicas o del fortalecimiento y el desplazamiento en el tiempo de una relación tóxica es que alguien, uno de los dos, o si no los dos, piensan que esto va a mejorar, que no ven la impresionante periodicidad con que esto se da en términos de maltrato, pero siempre están sostenidos sobre esta falsa esperanza de que van a mejorar. Esta es mi pregunta. ¿Hay que intentar mejorarlo? ¿O si ya es tóxica, no hay nada que hacer? ¿Es mejorable una relación tóxica? ¿O hay que salir corriendo de ahí? Yo te diría que si fuera un amigo, yo le iría a salir corriendo. Ahora, un punto de vista académico, no es decir, bueno, todo es sujeto a posible modificación, pero tiene mucho que ver con la necesidad del ser humano de creer para ver, Mm, creer para ver. Nosotros nos vemos para creer, nosotros creemos para ver. Entonces, ¿qué es exacto. lo que sucede? Desgraciadamente, el problema viene siempre de la infancia. No me gusta tratar este punto, pero la piedra fundacional de esto, la mayoría de los autores, y yo concuerdo en eso, es la infancia. ¿Qué es lo que pasa? Si tú tuviste una dinámica de infancia, donde tuviste violencia, donde tuviste abandono, donde tú experimentaste algún tipo de abuso, es muy probable que tú normalices ese abuso. Normalmente las Mm, personas vienen de un discurso donde han normalizado el abuso en sus familias y después normalizan el abuso en su pareja. O vienen de un ok. discurso donde en la familia había una tremenda sometimiento de los individuos de la familia, por ejemplo, un padre, y después se somete sin cuestionamiento a un hombre. Y esto es muy Mm, común, especialmente en las mujeres que ahora tienen aproximadamente 65 años. Esto he ¿en escuchado serio? una y otra vez, salir de la casa que era disfuncional a un hombre Ya. que es más disfuncional y después quedarse ahí para proteger a los hijos y para sentir de que no tiene las herramientas para poder sobrevivir en la sociedad económicamente hablando. Y vas a encontrar 10.000 excusas, algunas más válidas y otras claramente fantasiosas. Sergio, escúchame, la verdad es que, bueno, como te puedes imaginar en realidad, yo sé que para ti esto no es nuevo, están llegando una gran cantidad de preguntas y me gustaría un poco hacer participar a la gente. Mati89 dice, yo salí de una relación tóxica, pero tengo como un sentido de culpa. Entonces, como que cuesta dejar de pensar en ello. ¿Cómo se puede salir de ese foco? Es como se dio cuenta de haber estado ahí un rato, logró terminar con esto, pero no logra abandonarlo el sentido de culpa, probablemente por la ruptura que se generó a propósito de que no pudieron tocar nunca satisfactoriamente el tema. Mira, muchas veces en relaciones tóxicas, espero que a ella no le haya pasado, cuando tú vas a terminar con el agresor o el más tóxico, porque insisto, es una relación, no son los individuos, no es un individuo. Muchas veces amenaza a este individuo, me voy a suicidar, si tú te vas, yo me mato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la última apelación es la victimización de que si tú me dejas, yo me voy a destruir. Entonces yo te genero una sensación de culpa para poder dominar. La persona que sale de ahí experimenta lo que se conoce como la culpa del superviviente. La culpa del superviviente ocurre en cualquier tipo de catástrofe donde tú sobrevives y otras personas a Mm, tu alrededor no. ok. Entonces es normal que ella sienta culpa porque ella experimenta empatía. Pero la pregunta es, ¿por qué sucedió esto? Hay que también ser justo en la Mm, vida y a veces ciertos actos tienen consecuencias. Y ella no puede salvar a nadie porque las personas que son más víctimas de estas relaciones se conocen como personas con codependencia. ¿Qué es la codependencia? Es ok. un tipo de trastorno de personalidad que no está tipificado. En el manual psiquiátrico solo está la dependencia. La codependencia es el hecho de tú ser adicto a una persona. Mm, Verás, en los años 60, cuando estaban Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos, se dieron cuenta de lo siguiente: los alcohólicos muchas veces no topaban fondo porque habían mujeres, madres, pololas, que estaban constantemente protegiendo a estos hombres disfuncionales, mm, estos hombres niños. claro. Entonces ellos empezaron a estudiar más a estas mujeres y por qué estas mujeres están siempre alrededor de este adicto. Y se dieron cuenta que esas mujeres venían de una dinámica familiar
donde se había perpetuado durante generaciones el tema de convivir con una persona con una adicción, por ejemplo, al alcohol. Entonces para ella era normal. ¿Y la codependencia se basa en qué? En la idea de que mi adicción es tratar de salvar a una persona. El hecho de sentir que esa persona se va mejorando me hace generar una especie de recompensa de dopamina a mi cuerpo que me hace imposible no evitar estar tratando de salvar a una ave rota, a una ave con las alas heridas. Pero perdón, Sergio, pero incluso esta dinámica puede ser al punto de que si siento, o sea, la dinámica está sostenida sobre el hecho de que yo creo o estoy viendo que puedo ayudar a alguien con problemas, pero que en el fondo no quiero ayudarlo completamente porque a mí me sirve en tanto paciente, o sea, me sirve en la medida que nunca termine de mejorarse, porque si no mi rol se acaba. Necesito un enfermo constante. Y ese enfermo, aunque me ataque a mí, yo tengo que volver a entrar en la dinámica de querer repararlo de nuevo. O sea, también, es un absurdo. exactamente. Justamente, de hecho, solamente mencionarte una situación real, una persona que había perdido a su hija terriblemente, que había caído en una adicción. Y llega un hombre que trata de salvar a esta persona. Y estaba todo el tiempo ahí, llegaba a ser desagradable tenerlo todo el tiempo ahí. En un punto esta persona logró encontrar sus recursos para ayudarse a sí misma. Okay. Y cuando la persona se mejora, se da cuenta de que esta persona estaba ayudando, es cierto, hay que agradecerle, es cierto, pero también estaba controlando a través de eso, empezó a controlar toda la vida de la persona. Entonces también, por eso no hay víctimas ni victimarios. Es tal como tú dices, a veces son patrones complementarios. Harley y el Joker, ninguno de los dos está más sano que el otro. Son complementarios. Ahora, ¿cuáles son las dinámicas más complicadas? Por ejemplo, yo quiero salvar a este hombre porque yo no pude salvar a mi padre. Fuerte lo que estoy diciendo, pero en el inconsciente no hay tiempo ni espacio. Entonces, si yo no puedo salvar a mi padre, yo voy a tratar de salvar a cualquier persona que tenga una rememoranza de él. Claro. Otra dinámica disfuncional. Perdón, Sí. antes de la otra dinámica, por lo que entendí bien, y que si es que entendí bien, es que me gustó como concepto liberador. No son dos personas actuando en un círculo tóxico, sino son un círculo vicioso. Son dos actitudes de programa de software instalado que se están buscando entre sí. Sin Bueno, que disculpar a nadie. Dos inconscientes conversando solos. Dos inconscientes, en donde yo no digo así como, aquí voy de nuevo y no sé por qué, si ya sé cómo va a terminar y esto no me gusta y no me hace bien, pero aquí voy de nuevo. Es eso, son mecanismos súper complejos de un lado y de otro que están pololeando por debajo de por debajo de las personas, por debajo de la mesa. Eso es muy bonito, eso. Bueno, dado que tiene esta sensibilidad, lo puedes ver con una nitidez que no es simple, o sea, sin duda, bien, brillante. Ahora, ese tema es lo complicado porque la gente cae una y otra vez en relaciones tóxicas y tú te preguntas, ¿cómo pueden haber tantos pasteles en el mundo? Porque por estadística, no sé, pues esta tipa tiene tantas características interesantes, ¿cómo va a encontrar puros imbéciles? No puede ser, pues, estadísticamente no puede ser. Tú te das cuenta que hay una selección inconsciente de esas personas que tienen esos rasgos. Es lo mismo que si yo tuviera VIH. Si yo tengo VIH, me va a llegar la tuberculosis, el coronavirus, cualquier cosa y me va a matar. Pero si mi sistema inmune está fuerte, digamos VIH sin ser tratado en etapa de SIDA, digamos. Si mi sistema inmune está fuerte, viene el coronavirus o viene la tuberculosis y yo la detengo y la destruyo. Perfecto. Mi sistema inmune también es psicológico. Yo tengo defensas para captar a la gente tóxica. Y estas personas no tienen defensas para captar a la gente tóxica y las permiten acercarse a su vida y que entren a su vida. Y ahí está el tema. Y además tienen este tema de convivir con solucionar ese problema, como tú bien dijiste, que está debajo de la mesa, que quieren solucionar, pero que ni siquiera ellos saben que están intentando solucionar a través de una relación de pareja. Que tiene que ver con otro lado, tiene que ver con un papá, con una mamá, con otra cosa. Perfecto. Amigo mío, quiero hacer hincapié, como siempre, recordarle a todas las personas que se vienen sumando a esta conversación con mi gran amigo, que es un ultra seco, el psicólogo Sergio Chilling. Hoy día, tocando un tema en el cual él no solo es experto, sino que además ustedes mismos lo pidieron, que tiene que ver con respecto a los problemas que hoy día están surgiendo, que no son menores en tiempos de pandemia y cuarentena, de las relaciones tóxicas. Entendemos que esto surge, explicábamos, porque a veces no había tiempo para poder entrar en estas dinámicas, puesto que mucha gente trabajaba, se veía poco, y ahora hay problemas, o porque se están echando de menos desde la distancia, o porque están demasiado
tiempo juntos. A ver, preguntas, querido amigo. Por ejemplo, Emilio Carmona Cortés dice, ¿cómo se pueden romper estos patrones? O sea, ya establecimos que, seamos correctos, gentiles, incluso bien empáticos, donde no existen las personas malas, existen personas que tienen un problema instalado y que se buscan y se atraen entre sí y terminan de alguna manera potenciándose en una relación tóxica. Nadie se junta porque no quiere al otro, los dos se quieren, No. pero el problema es que acá hay dos asteroides colisionando en donde hacen imposible un vínculo humano, armónico, amoroso. Entonces, ¿cómo se pueden romper esos patrones? ¿Tienen que hacer terapia de pareja, cada uno por separado? ¿Uno se puede salvar y a veces el otro no? ¿Cómo funciona esto en la práctica? En la práctica, me gusta eso. Fuera de discursos bonitos, lo primero que tú haces en la consulta, lo primero que yo hago es identificar cuáles son los trastornos psiquiátricos de cada uno. Vamos a ocupar de nuevo el ejemplo típico. Por ejemplo, Harley tiene trastorno borderline de personalidad. Joker es un psicópata, pero de aquello. Entonces, primero tengo que identificar si es que hay adicciones de por medio y si es que hay trastornos psiquiátricos preexistentes. Y tienes que eliminarlos. Por ejemplo, la gente con trastorno limítrofe de personalidad tiene muchas relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque tienden a los excesos y tienen un miedo atroz a quedarse solas. Normalmente es más común en mujeres que en hombres. Los tipos con espectro psicopático tienden a ser personas que utilizan a otros. Entonces tienes que tratar de generar habilidades de empatía. Si es que no hay destruido una zona del cerebro, algunos son esenciales y estamos fritos, digamos. Entonces, primero diagnosticar qué es lo que trae uno previo que se puede mejorar. Por ejemplo, hay celópatas que son alcohólicos y se acaba la celopatía cuando se acaba el alcoholismo. Entonces, si tú reparas eso, vas al nivel 2. ¿Cuáles son los elementos de vínculo que han hecho que estas personas dañen tanto a los que están cerca de ellos? Por ejemplo, apego desorganizado. Apego desorganizado es tener un padre que te abrazaba, y que es lo que hace, es muy fuerte, y después a veces ebrio te violaba. Eso pasa. Claro. De repente llega gente, ¿cómo lidio yo con que la persona que más me ama es la que más me ha hecho daño? Entonces, tú tienes que tratar de enseñarle a esa persona de que el que te ama te va a proteger. Los dos elementos básicos del apego es, te doy autonomía, pero te cuido. Claro. Al revés, imagínate que tuviste una madre ultra, mega, súper sobreprotectora, que eso es parte de una celopatía que tú tienes. Tienes que aprender que la persona que te ama también te deja ser libre. Entonces, una vez que eliminamos la obsesividad, lo que sea que está en el nivel psiquiátrico, y vamos al tema del vínculo, estilo de apego desorganizado, habitativo, ansioso, ya de ahí tú puedes empezar a conversar con ellos como personas, porque todos ellos tienen todos estos mecanismos que están funcionando a nivel biológico y a nivel, si se quiere, inconsciente estructural, que les impiden siquiera mirarse a la cara y verse como un otro. Están comportándose de manera compulsiva de esta forma. Exacto. Es claro, es pura reacción, ¿no? Completamente todo el rato. Oye, están llegando muchas preguntas, muchas de ellas se han estado contestando a partir de una pregunta. Sergio, que es un erudito, logra mezclar bastantes respuestas a partir de una sola pregunta, así que vayan teniéndome paciencia si es que a veces me salto alguna, porque ya creo que hemos tocado esos temas. Paula Design nos dice, ¿y si lamentablemente se tienen hijos con un hombre tóxico, serán igual con los hijos estando separados? Pregunta acá. Pero finalmente aquí el planteamiento es con hijos de por medio, en donde después de tener los hijos, el hombre tóxico ya ha sido identificado y por supuesto él muy empoderado no quiere hacer ningún gesto ni por los hijos de tratar de reparar algo con la mujer. ¿Qué pasa ahí? Mira, primero me gustaría citar a Jung. Jung dijo, los errores cometidos por los padres los deben pagar los hijos. Y los errores cometidos por una generación debe solucionarlo la generación siguiente. Por ende, cuando tú tienes una persona con un trauma, le genera a los hijos lo que se llama traumatización vicaria. Si yo le tengo miedo a las polillas y me asusto frente a ellas, mis descendientes van a tener miedo a las polillas también. Pero no porque le haya pasado algo con las polillas, sino por mi reacción frente a las polillas. Entiendo. En este caso, un hombre que haya tenido una infancia muy dura puede que viva una estabilidad económica y social, pero va a transmitir sus miedos, su agresividad y su descontrol a sus hijos. Entonces, es muy complejo porque la gente todavía no tiene conciencia de cuánto afecta el desarrollo de su generación a todas las generaciones que van a posteriores.
Mm, No logran terapiarse lo suficiente para saber la responsabilidad enorme que significa traer un nuevo ser al mundo, o una nueva generación entera al mundo. Porque si nosotros no hubiéramos librado de los males del pasado, las generaciones serían sanas, serían fuertes, serían íntegras. Y mm, lamentablemente muchos de los problemas tienen que ver con cosas no resueltas de los anteriores. mm. Tienes toda la razón. O sea, claramente, qué importante lo que dijiste, ¿ah? Cuando estamos hablando de grupos familiares, qué increíble, ¿ah? Que la vida acepta el trato de que si tú te vas a juntar con alguien, es de que lo que salga de ahí, la vida lo va a tomar como un todo. Me refiero con esto, que si tú dañas a tu pareja con un hijo, ese hijo probablemente va a volver a dañar a a una futura familia que aún todavía él no le ha tocado tener porque todavía es muy chico, pero es algo que va a pasar. O sea, tú acabas de hacer un acto que va a tener un eco que va a rebotar 20 años en el futuro y que va a tener una serie de consecuencias como un árbol que comienza a crecer como una maleza prácticamente imparable hasta que uno decida con las herramientas necesarias, la combinación correcta, recurro a mi herramienta interna y yo voy a parar con esto que algunos ya a esta altura ni siquiera saben cuándo partió, porque uno podría Lo, echarle la culpa a sus padres y sin embargo quizás habría que ir más atrás y quizás podrías llegar hasta tiempos inmemoriales, digamos, donde lo que tú vienes arrastrando es algo que se desencadenó hace muchas generaciones atrás, por ejemplo. dos elementos a incluir a este análisis. Los hindúes la sabían muy bien y la decían de una manera, no sé si metafórica o literal, karma y dharma. Ahora, nosotros somos una consecuencia de muchos actos. Ahora, Mm, lo que se sabe en genética, que existe lo que se llama metilación. ¿Qué es la metilación? En términos simples, inclusive el hecho de fumar va a generar que ciertos genes se activen y otros no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De cierta manera, nosotros vamos modificando una parte de nuestros genes y la activación de esos genes a partir de nuestras conductas. Y mm, eso lo van a heredar nuestros hijos. claro. Por ende, nuestro trabajo personal con nuestro cuerpo y con nuestra estrés y nuestra forma de ser va a influir en la genética de los siguientes, por mecanismos que recién están en descubrimiento, y Mm, también nuestras preexistencias genéticas psiquiátricas se heredan. Y eso tampoco tenemos que olvidarlo. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenía trastorno bipolar tiene un 40% de heredarlo a sus hijos. Entonces, su responsabilidad es tenerlos, pero cuidarlos. Y es tenerlos, pero cuidarse también, para no generar dentro de esta inestabilidad anímica en estos nuevos individuos. Perdón, Entonces, Sergio, por ahí escuché una vez a propósito de lo que estás diciendo, que uno en su calidad, digamos, de hacerlo lo mejor como padre, uno más o menos, así, si es que respira hondo y tiene la capacidad de mirarse frente al espejo, es capaz de reconocer sus temas. Como tengo un hijo, yo sé que esos temas tengo que tener cuidado con él, pero hay gente, yo he escuchado que dice, si para hacer esa lista completa, yo tengo que hacer mi lista, la de mis papás, y con esos dos ver a mi hijo. Porque así como en términos de genética biológica, física, algunos genes se traspasan de generación por medio, como el color de ojo o como ciertas enfermedades crónicas incluso, parece que quizás ciertas formas del carácter, por lo menos podríamos decir que tu hijo es un buen resumen de ti y de tus papás. Entonces tengo que meterlo y decir, mi papá era así, yo eso lo superé, pero puede que mi hijo lo vuelva a traer digamos, a colación y por lo tanto no puedo yo darlo completamente como terminado el tema, aun cuando yo he decidido detenerlo. justamente, de hecho, las variables genéticas influyen mucho en la personalidad. Los que tengan dudas pueden leer un tipo que se llama Steven Pinker, que no es muy querido en Estados Tinker. Unidos, un psicólogo de Harvard. Entonces, ¿cuál es el tema que plantea? Nosotros lo primero, o por lo menos yo en psicología, lo primero que hago es hacer un árbol genealógico para entender las cosas conductuales, los temas familiares, pero también para entender la genética del individuo, porque normalmente si tú estudias a dos generaciones atrás, entiendes perfectamente por qué él está en el estado que está. Mm, Mira, un análisis que se llama un meta-análisis, que son súper datos estadísticos de miles de estudios, que mm, analizó 39 variables psicológicas y encontró que en ninguna no había un efecto genético. De hecho, el más bajo era de un 40%, por darle un sentido que no un exacto en montón. términos matemáticos, pero hay variables que tienen hasta un 0,7, un 70, una correlación muy alta. Entonces, por ejemplo, ¿sabes tú que dos gemelos que se separan al nacer, aunque Mm, estén en culturas completamente diferentes, tienen una altísima probabilidad? Por ejemplo, si uno de ellos es homosexual, la probabilidad de que el otro lo sea es de un 75 a un 90%. perfecto. Si tú tienes adicciones, si tú tienes habilidades artísticas, si tú tienes
orientaciones sexuales, todas están muy ligadas a nuestra expresión genética. Entonces no quiere decir que estamos determinados por la biología, pero sí que la biología es como Deadpool. ¿Te acuerdas que Deadpool era mutante, supuestamente, pero que te estresé lo suficiente para que si le liberara tu factor X, digamos? Aquí es lo Exacto. mismo. Y esto no lo quiero decir no quiero ser políticamente incorrecto, pero la gente debe saber que muchas cosas que pensamos que tienen que ver con el carácter, con algo interno, son tan heredadas como el color de los ojos. Y no deberíamos sentirnos mal por ello, es parte de la diversidad humana. ¿Sabéis qué? Fíjate que lo que tú estás diciendo no solamente parece muy importante, sino que hasta cierto punto liberador. Ojo, suena al revés, suena que uno es esclavo de las circunstancias genéticas y que así soy yo, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Pero en Claro, cierta manera es liberador porque entiendes de que hay mecanismos, hay fuerzas que a las que operan desde ti y que tú podrías de cierta manera tratar de manejarlas correctamente, pero al mismo tiempo ser gentil contigo mismo y entender de que es como el clima, de que no tú vas a hacer lo mejor posible, pero que hay fuerzas y empujes dentro de ti, que tú eres la expresión de la vida resumida y en consecuencia de tus ancestros, y que por lo tanto a ti tú haz tu camino, lo que mejor te parezca, pero no olvides que también eres un producto, sonó feo, el resultado de otra serie de factores que son inmensos e incalculables. Así que libérate un poco de las terribles obligaciones del cambio, sino que manéjate, obviamente, a tu propio ritmo, a tu propia escala, pero entiende amablemente que tú eres como eres, no siempre por tu culpa. ahora hay un adagio muy bonito de los biólogos que se llama la ontogenia recapitula la filogenia, que eso suena chino, pero es básicamente lo mismo. Un embrión, en el proceso que tiene desde que un pirigüín, por decirlo en el sentido simpático, hasta que es una guagua completa, tiene un desarrollo que recapitula el desarrollo de las especies en la Tierra. Desde el agua, ¿Mm? pasando con formas reptilianas, por decirlo así, Es un más resumen. mamíferas generales, hasta ser un humano. El Sí. desarrollo del individuo recapitula el desarrollo de la vida en general de la La Tierra. Y evolución eso es muy hermoso, la evolución entera. de cuando salimos del mar y empezamos a respirar oxígeno y de cómo Todo. empezamos a parar con nuestros pies, es maravilloso. Incluso esos cerebros están dentro nuestro, incluso el reptiliano, que no me refiero a la Exactamente. Entonces, cooperación extraterrestre, sino al cerebro eso, reptil. esos 9 días hablan del desarrollo de toda la vida en la Tierra, de la evolución. Entonces, es muy bonito porque nosotros cargamos en nuestros hombros toda la experiencia de nuestros ancestros y nunca la gente va a olvidar eso. Nietzsche era genial en eso, decía, aprendamos Mm, historia y sepamos de que de alguna manera nosotros estamos aquí por nuestros ancestros y tenemos una obligación intergeneracional de ser mejores. toda Porque la verdad. también se Mm, nos olvida de que sí, nosotros po. no vivimos por nosotros. Nosotros estamos viviendo para entregarle algo mejor a 2 generaciones para adelante. La vida Y pretende eso eso por nosotros, de hecho. exactamente. O sea, Y, y y, también es más que tu propia vida, es tu obligación con la vida. exactamente. Y cuando nos entramos, por ejemplo, en una relación que es disfuncional, nosotros tratamos de fijarnos en el pasado o en el ahora. Y no la responsabilidad tremenda que tenemos cuando elegimos una persona, en qué tipo de personas vamos a entregar nuevas al mundo, Mm, o cuál es nuestro rol en este concierto. ¿Es repetir los errores del pasado o es levantarse frente a ellos? Ser un superhombre, una supermujer. Eso es la toda la verdad. supermujer, eso es el superhombre. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno cae en estas relaciones? Lo que yo le pido a las personas es que no se victimicen, que entiendan, como tú muy bien dices, Mm, las razones, los patrones por qué están ahí, pero que sean capaces de decidir hacer algo completamente nuevo en contra de sus instintos, o al mm, menos una mm, capa de ellos, al menos una capa de ellos. esa, Porque lo exacto. agradable, lo familiar va a ser entrar en una relación disfuncional como las del pasado, porque es cómoda. Igual que para una persona depresiva, es cómodo hablar de cosas deprimentes, pero no es Pero lo buen mejor, punto ahí, no es lo pero mejor buen, que puedes hacer. pero buen punto, Sergio. Saber lo que tus instintos te piden, llevarlos de buena manera, de una manera correcta, porque si los niegas completamente va a generar una cantidad de neurosis, de desgracia, ¡pum! Y ahí se crean los tapones, es como que se colocan los coágulos en la vida y se generan estos ataques cerebrovasculares del alma, por así decirlo.
Y viene mira, Ahora, atención, mira, Psicotrat nos escribe, nos dice, es necesario aprender a encontrarse, un comentario que nos aporta, y amarse uno mismo para poder amar el mundo. ¿Cómo se ve afectado, pregunta ahora, la autoestima cuando uno vive una relación tóxica? A todo esto, para las personas que se vienen sumando hoy día con el gran amigo personal tremendo, que lo quiero mucho, amigo, Sergio Chilling, y a ti. que estamos hablando a propósito de su petición sobre las relaciones tóxicas en tiempo de pandemia, que ahora salieron todas completamente destapadas por las razones obvias de la cuarentena, entre otras causas. Y simplemente recordarles que esto lo estamos transmitiendo a través de nuestra cuenta de Instagram por Instituto Ser y Conciencia, y que este video, no, siempre llegué tarde, no te preocupes, porque todo esto será instalado en nuestro canal de YouTube, INSER, y lo puedes ver a través de todas nuestras redes sociales, a propósito de los talleres, cursos y también terapias que ofrecemos. Así que ya, maestro, ¿cómo se ve afectada la autoestima de la intención? Iba bien por la vida ¿Sí? hasta que chocas con un tóxico. Muy simple. Si yo estoy durante 3 semanas en altura, no sé, pues, en La Paz, hacia 4.000 metros de altura, no sé cuánto están allá, y Ok. bajo, mi cuerpo va a sufrir una descompensación. Nuestro cuerpo está constantemente calibrándose con el entorno. Entonces, si tú durante mucho tiempo has estado en una relación tóxica, tu imagen está descalibrada. No olvides a Sartre, el infierno son los otros. Tu espejo es la otra persona. Tu espejo real es Sí, un espejo. Tu espejo ya. emocional son las personas que te rodean, y si las personas que te rodean son la más importante, te dice que eres una basura, que eres una mierda, que eres un idiota, que eres no sé qué, claro, tú sales al mundo creyendo que eres así, porque tu espejo Mm, todo el día te ha mostrado que eres un liliput, un diminuto, un enano, que no sirves para nada. Po. mm. Entonces, lamentablemente, si durante mucho tiempo has tenido un espejo que te distorsiona, tú vas a creer que eres ese espejo. No Ok. olvides, por ejemplo, lo que hacen las madres o los padres castradores en los hijos. Pueden ser brillantes personas, pero nunca son capaces de creer de lo buenos que son. He escuchado Mm, historias terribles de personas que dicen, tú nunca vas a hacer tal cosa, no eres inteligente, y lo repiten hasta la adultez. Y es una herida profunda, porque su espejo, la persona que está dentro de ellos, es más fuerte que algunos estímulos inclusive que llegaron más adelante, porque es emocionalmente tan impactante que eso no se olvida. Entonces, por eso, digamos que nuestro espejo tiene que ser un espejo transparente, que no nos trate de idealizar, pero tampoco nos trate de generar una versión distorsionada de nosotros mismos. claro. Muchas veces estamos con los espejos de Fantasilandia frente a nosotros, entonces el espejo de Fantasilandia me muestra así, me muestra así, me muestra así, y eso genera la distorsión cognitiva que la gente tiene después, la distorsión de cómo ellos se ven. Sí, el poder del hábito, como dicen por ahí, somos animales de costumbre, increíble. Terminamos aceptando por realidad simplemente aquello que se repite, aunque vaya contra toda lógica, que vaya contra nuestros propios principios, incluso y creencias. Mira, Andy Geomán nos dice, esto que se repite mucho, ¿ah? Porque yo creo que es el tema de las relaciones tóxicas. De hecho, una relación tóxica llegó a tener ese nombre, existe, porque permanecen en el tiempo. Y aquí es cuando uno dice, pero hay que ser tonto para estar en una relación tóxica si no te conviene. Ojalá fuera tan fácil. La Ojalá verdad fuera que tan en fácil. estas dinámicas que comienzan a operar en los mecanismos que están muy por debajo de nosotros, la verdad que está sostenido en falsas esperanzas, en pequeños gustos, en pequeñas dosis de incluso masoquismo. Entonces él nos pregunta, ¿cómo se logra sacar ese sentimiento de culpa para poder terminar con una relación tóxica? Si, ¿hay algún tip, algo que digas, ¿sabes qué? Esta es la cuarta vez que me insultan, llevo 10 años, la cuarta vez en esta semana, ya no doy más, todo el mundo me lo dice, me quedé sin amigos. ¿Sabéis qué? Está claro que tengo que terminar, pero me da pena porque no tiene a nadie más. Me voy a ir y va a quedar solo, va a quedar peor. ¿Cómo me saco esa culpa? Un Primero, tip así. entender que una persona que tiene relaciones tóxicas no tiene una, de tener varias. Entonces probablemente todo su entorno está con vampiros emocionales que son tóxicos. Buena. Entonces, normalmente la persona si quiere cambiar va a tener que quedarse sola. Puede quizás tener que cortar relaciones con familiares, con hermanos, con pololo, y tienen un miedo tremendo porque significa cortar con todo lo conocido. Segundo, hay que entender de que uno va a tratar siempre de disculpar a la gente que quiere. Me explico. Muchas niñas que han sido abusadas me dicen de que quizás el papá tenía razones para haberse fijado en ella, y se sienten culpables porque sienten de que de alguna manera ellas traicionaron a su mamá. Mirado fuerte. Entonces uno Mm, dice,
¿Qué responsabilidad puede tener una niña de 13 años? ¿Qué hizo? Pero en la mente, nuestra mente está hecha para explicarnos el mundo y darnos responsabilidad y control sobre él. Entonces la Mm, persona, en el nivel que esté, siempre va a creer que tienes parte de causalidad, parte de responsabilidad en lo que hace y las consecuencias. Entonces, si tú vienes, insisto, de una familia donde hay patrones, tú tratas de responsabilizarte en algún nivel. Entonces, insisto, lo que hay que reparar son los vínculos antiguos, son los vínculos familiares, y normalmente eso es muy difícil de hacer. De sí. hecho, te voy a hacer yo una pregunta por lo siguiente. A ver. Muchas veces tú has visto dinámicas grupales en grupos de psicoterapia, en grupos de conocimiento espiritual, y tú has visto cómo cuando las personas están en distintos estados de conciencia liberan cosas que ellos jamás pensaban que tenían dentro. Y Absolutamente. que a veces, inclusive cuando están en pareja, se empiezan a hablar en este estado alterado de conciencia de una manera que explica por qué dos tipos que no, o personas que no tienen nada que ver están juntas. Porque como tú muy bien Exactamente. dices, a cierto nivel son la persona indicada para el otro. Porque son las Claro. personas que pueden complementar y estabilizar ese inconsciente. Notable. O sea, me queda clarísimo, por supuesto. O sea, cuando uno tiene acceso cuando a ti te pasan la llave de abrir todos los desvanes y todos ¿Mm? los sótanos, comienzas a entender, digamos, cómo el sistema de cañerías, en donde una gotera en la casa al lado terminó filtrándose para la tuya. Ahí es cuando queda como una visión de Exactamente. rayo X. Maestrísimo. ¿Mm? Todavía tenemos más preguntas. Simplemente quiero recordarle a la gente y de partida agradecerle no solo por su participación, sino por asistir a estas entrevistas que hacemos de lunes a sábado de Instituto Ser y Conciencia hoy día con el gran Sergio Chilin, que también nos pueden ver este video no solo en el canal de YouTube de Instituto Ser, sino también en Que Se Sepa, porque ahí incluso con Sergio tenemos nuestro propio espacio también donde hablamos Exactamente. de todas estas cosas y otras un poquito más locas. Simplemente recordarles que el día de mañana, en nuestra próxima entrevista, de día martes, vamos a tener oportunidades de cambio, estrategias ¿Mm? centradas en soluciones con nuestra psicóloga y docente Claudia Lobos. Eso va a ser a las 22 horas y este curso de terapia centrada en soluciones va a ser desde la segunda semana de junio para aquellos que quieran inscribirse. Mira, atención, Atelier dice, ¿qué haces cuando estás consciente que ya no se puede seguir y ofreces tu amistad, a un tóxico y no te deja ir? Es como cuando, como tú decías, aquí ya pasamos al vampiro energético de Frentón. Es ¿Mm? como que quedáis enganchado en esa necesidad de, ya, ok, no estoy ligado sentimentalmente en términos de pareja, pero en los casos de una amistad, y esta persona que va y te dice, oh, sí, no sabéis lo que me pasó hoy día, y no sé qué cosa, y le gusta eso, y es una persona que no puede ver feliz a los demás, y simplemente nivela todo para abajo, pero le ¿Mm? gusta, parece que se acomodó, ya está acostumbrada a esa situación. ¿Qué, qué hace en el caso ya de una pareja, pero que una pareja de amistad? Digamos, ¿cómo se hace? ¿No le contesta mal el teléfono? ¿Qué? Mira, normalmente la mejor solución es cortar todo vínculo con una persona cuando tú ves de que es irreparable la relación. Y de hecho muchas veces es lo más sano de hacer. Ahora, te quería mencionar un detalle medio técnico, pero que es relevante. Hay un tipo que A se llama ver. Peter Fonagy, que es un psicoanalista inglés muy famoso. Y este gallo trata de reparar vidas fragmentadas, porque tenemos espejos que nos achican, nos enflaquecen y tenemos espejos rotos. Los espejos Mm, rotos son los peores porque quedó la conciencia fragmentada. Por ejemplo, porque la persona que te hacía daño te quería, después te invita a comer y después te da un almuerzo y cada cosa es más absurda que la otra. Entonces, mm, cuando tú estás con personas que han estado especialmente fracturadas, que a veces pueden también ser infractores de la ley, el tipo hacía toda una terapia de revinculación que puede durar años, hasta que la persona aprenda cómo es querer a otra persona. Porque no olvides que los primeros 10 años de tu vida son fundamentales. El sistema operativo del cerebro humano es incompleto. Porque si naciéramos completos, naceríamos de 4 años y la mamá se moriría en el proceso de parto. Entonces claro. somos la única especie quizá que nacemos completamente incompletos física y cerebralmente. Sí, Entonces los como hay... primeros 10 años se estructura el sistema límbico. ¿Y cómo se estructura? Que es el sistema del cerebro emocional, instintivo. Se estructura en relación con mirar a la madre Mm, o al protector, pero vamos a llamar en términos general a la madre. Y si ese vínculo fue satisfactorio, este sistema operativo automáticamente va a funcionar bien. mm, Pero si ese vínculo no fue satisfactorio por enfermedad, por muerte, por daño, probablemente va a ser infinitamente difícil poder reparar en lo futuro. De hecho, hay mira. distintas soluciones, estabilizadores del ánimo,
terapias eternas, psicodélicos, esto que hago yo, el neurofeedback, de tratar de alterar un área, pero ninguna solución todavía está segura de decir cómo puedo cambiar esos módulos cerebrales que fueron modificados en este espejo que es la persona que tú amas y que te enseña el querer, el lenguaje del querer que se aprende en los primeros 10 años de vida. Tú aprendes a amar los primeros 10 años de vida y probablemente va a ser muy difícil que cambie ese lenguaje del amor. Cómo un amas a un otro, como amigo, como padre, como pareja. ¿Sabéis qué? Bueno, otro gran amigo, terapeuta también, colega tuyo, me dice que en los años de experiencia, haciendo infinitas horas de terapia, lo que pasa es que él me dice, mira, puede sonar, digamos, a una tarjeta de buenos deseos nomás, así como que uno regala para el día de un santo, pero lejos de ser algo liviano, lejos de ser algo superficial, la única respuesta, la única respuesta a todo tiene que ver, aunque suene cursi, el amor nomás. El amor que recibiste, el amor que estás dispuesto a aceptar y a recibir y luego poder repartirlo sanamente entre los demás. Eso es lo único nomás. Si fallaste en el amor, en esa preocupación, en ese sentido de protección y de querer entregar y devolver, hay harta pega que hacer con cada uno. Y yo creo que de ahí no se salva nadie. Yo creo que todos tenemos varios ítems, digamos, que ir reparando lo que nos queda de vida. Exactamente. Incluyo. Amigo mío, aunque usted no lo crea, vamos a completar una hora y esto se Ya corta estamos. automáticamente. Ya. Entonces, Así que, yo como última cosa, reforzar las gracias por toda la gente que nos no, escuchó y gracias a ti. no sabía que iba a tener un tremendo éxito de sintonía, como siempre, querido amigo. Aparte que Gracias a este ti. tema es tremendamente importante y no solamente llamativo, es algo que está por encima de todas las modas, porque siempre nos vamos a topar con esto y siempre vamos a necesitar algún tipo de consejo o ayuda, porque nadie llega a tener una relación y que venga completamente listo, reparado y completo a entregar amor a borbotones. Exactamente. Simplemente decirles que mañana, les recuerdo nomás, volvemos a estar a las 22 horas con la psicóloga Claudia Lobos, esta vez en oportunidades de cambio, estrategias centradas en soluciones, y que obviamente en el mes de junio, desde la segunda semana, se van a impartir los primeros talleres con esta tremenda terapeuta. Maestro, les cedo la palabra Cuídate mucho. a la gente, si quiere hacer alguna palabra al cierre, y que espero Solamente tenerlo pronto por acá de darte nuevo. las gracias. Siempre es un agrado conversar contigo. Aprendo mucho. Tienes una A capacidad usted. de síntesis extraordinaria y agradecer que las personas encuentren valioso nuestra conversación y tratar de aportar siempre y tratar de ser mejores personas dentro de todas nuestras limitaciones. Así que te Mm. mando un gran abrazo. Igualmente, querido amigo. Y nos estamos viendo pronto y como ya saben, nos verán por ahí. No hemos desaparecido, siempre vamos a estar Desaparecido. presentes. Cuídese, amigo mío. Cuídate mucho. Muchas Chao, gracias a todos. chao. Que estén muy bien. Gracias a ti. Chao. Chao.